Buenas tardes a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, ahí en sus hogares o donde usted se encuentre en esta transmisión. Bienvenidos a cada uno. Estamos alegres porque Dios nos permite estar un domingo más celebrando a su nombre, exaltando su presencia. Le damos gloria, honra y alabanza al que lo merece, a nuestro Dios, a Cristo Jesús. Le exaltamos y le alabamos. ¿Y qué le parece si comenzamos con un tiempo de oración? Yo quiero pedirle que allá en su casa usted busque un lugar tranquilo, se siente ahí en la mesa, en la sala con sus hijos, con su familia, para que disfrutemos todos como familia este tiempo de adoración, para que el nombre del Señor sea exaltado. Padre, gracias esta tarde porque eres bueno, porque eres fiel, porque nos amas. Gracias por tenernos en este lugar. Gracias, Dios, por tenernos de pie. Gracias, Señor, porque en medio de las circunstancias tú sigues siendo Dios, tú sigues teniendo el control de todo y eres todopoderoso. Bendecimos el nombre de Cristo. Bendecimos a nuestro Dios, a nuestro Padre, a nuestro Rey. Gracias, Espíritu Santo, porque tú obras, tú ministras. Sí, Señor, porque tú tratas los corazones y porque tú convocas a tu pueblo para que se reúna de esta manera y podamos adorarte, exaltarte, podamos escuchar tu palabra y podamos permitirte a ti hablar a nuestros corazones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero pedirle que abra su Biblia o su dispositivo ahí y vamos a leer el Salmo 46, un salmo poderoso, un salmo precioso, como lo es toda la palabra de Dios. Dice así el Salmo 46: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebre el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Y el versículo 10 y 11, ponga mucha atención en lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Gloria a Dios por su palabra. Sigamos disfrutando, exaltando al Señor. Bienvenido cada uno allá donde usted se encuentre, en nuestra ciudad, en las ciudades o los lugares aledaños o aún fuera del país. Dios sea exaltado, Dios sea bendecido y nosotros como su pueblo seamos edificados esta tarde. Dios les bendiga, mis amados y amadas hermanas. Dios les bendiga, iglesia. Dice la palabra del Señor: regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez os digo, regocijaos. Dios está en medio de nosotros. Y este tiempo es para exaltarle, es para glorificarle, pero también es para gozarnos y alegrarnos en el Dios de nuestra salvación. Amén. Tú eres el gozo
Tú eres mi paz. Vamos. Tú eres la fuente inagotable de alegría. Tú eres refugio en la tempestad. Tú eres la fuerza que sostiene toda mi vida. Y hoy declaramos que toda la tierra será llena de tu gloria. Señor de señores, que abres los mares de toda la creación. Eres Dios, tu nombre exaltamos y hoy te adoramos. Abrázanos con tu amor, has limpiado nuestro corazón. Nos has dado tu perdón y por eso hoy venimos a rendir toda nuestra adoración. Tú eres el gozo, tú eres mi paz, tú eres la fuente inagotable de alegría. Y hoy declaramos que toda la tierra será llena de tu gloria. Señor de señores, que abres los mares de toda la creación. Tú eres Dios, tu nombre exaltamos y hoy te adoramos. Abrázanos con tu amor, has limpiado nuestro corazón. Nos has dado tu perdón y por eso hoy venimos a rendir toda nuestra adoración. Recibe, Señor, toda nuestra alabanza para ti, Cordero. Así es. Vamos, dígalo otra vez. Señor de señores, que abres los mares de toda la creación. Tú eres Dios, tu nombre exaltamos y hoy te adoramos. Abrázanos con tu amor, has limpiado nuestro corazón. Nos has dado tu perdón y por eso hoy venimos a rendir toda nuestra adoración. Que abres los mares, así es, tú eres Dios, tu nombre exaltamos y hoy te adoramos. Abrázanos con tu amor, has limpiado nuestro corazón. Nos has dado tu perdón y por eso hoy venimos a rendir toda nuestra adoración. Rendimos a ti todo lo que somos para ti, Señor. Amén. Recibe la gloria, Señor. Recibe la alabanza. Recibe la exaltación. Y nosotros nos gozamos en tu presencia. Nos alegramos en ti, que eres el Dios de nuestra salvación. Amén. Amén. Seguimos cantando y seguimos adorando el nombre de nuestro Dios. Él es digno de recibir la gloria, de recibir la adoración. A Él la gloria.
Gracias, Señor. Tan consumidos por tu amor que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente. Nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Tan consumidos por tu amor que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada, ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente. Nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Dice la palabra de Dios en Salmos 36:9: porque en ti está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Y por eso cantamos esta verdad. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Vamos, dígalo otra vez. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Una vez más. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Eres nuestra herencia, más que suficiente. Nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Eres nuestra herencia, más que suficiente. Nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Amén. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos permites estar en tu presencia, porque
porque nos permite, Señor, adorarte, bendecirte y exaltarte. Gracias por estar con nosotros en medio de todas las circunstancias que nos rodean. Tú estás con nosotros, porque has prometido en tu palabra estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es una verdad, Señor, por la cual esta tarde nosotros levantamos nuestras manos delante de ti. Aunque no tengamos fuerzas, aunque tengamos problemas en nuestra vida, levantamos nuestras manos a ti, Jesús. Porque eres nuestro Padre, eres nuestro Dios, y nosotros somos tus hijos. ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna para nosotros. Amén. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Cántalo una vez más. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Levanta tus manos al cielo. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego, el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Señor, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible
Cuando levanto mis manos, todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, hoy levantamos a ti, Señor, nuestro corazón. Gracias, Señor, por ministrarnos. Gracias, Señor, por darnos fuerzas. Gracias, Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano. Gloria a Dios. Qué maravillosa experiencia la que Dios en su gracia nos permite a los seres humanos, especialmente a su pueblo, cuando nos disponemos para alabar, para exaltar, para engrandecer su maravilloso nombre, porque de Él es el reino, de Él es el poder, y a Él pertenece la gloria por todas las edades. Así que en esta tarde, pues, aquí estamos contentos, muy bendecidos, gozosos de estar juntos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y también agradecidos, como ya lo hemos dicho de diferentes formas, ¿verdad? A través de la oración y la alabanza y todo, agradecidos con Dios por darnos el Señor una maravillosa oportunidad de estar juntos otra vez. Es un regalo del cielo la vida, es un regalo del cielo la salud, es un regalo del cielo el milagro de la comunión, de el compañerismo en la fe a través de estos medios. Un gran saludo y un gran abrazo virtual de todo nuestro corazón para cada uno de ustedes. Reciban el abrazo aquí en nuestra amada ciudad, a toda la membresía de nuestra Iglesia Evangélica de Santidad. Este es un espacio, de hecho esta es la reunión general de nuestra Iglesia Evangélica de Santidad. Así que a todos ustedes, mis hermanos y hermanas, ahí en casa, en sus carros, en cualquier parte donde estén, por favor reciban un gran abrazo en esta hermosa tarde. Y también a la distancia, ¿verdad? Pues ahora, como ya lo sabemos, y es para todos absolutamente normal, nos hemos convertido en una aldea global a través del milagro de la comunicación. Y en ese sentido, pues, tenemos una audiencia, gracias al Señor, gracias a estos medios, donde podemos compartir la palabra del Señor. También saludamos, y siempre lo hemos hecho, y no queremos pasar por alto eso, es bendecir a todos nuestros hermanos y hermanas en la fe de nuestra Iglesia Evangélica de Santidad a nivel nacional, a nivel de aquí de las comunidades aledañas, ¿verdad? Juterique, Lejamaní, la vía de San Antonio, Yarumela, ¿verdad? Aquí también en La Granja, en Buenos Aires, en El Filtro, en fin, todos nuestros hermanos y hermanas, desde el más pequeñito, allá en su casa, hasta el joven, el adulto mayor, les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tengan la amabilidad en el transcurso de la prédica, si hay alguna necesidad en particular, y es tan amable colocarla ahí, ¿verdad?, en el registro de su participación, de su nombre en esta transmisión, coloque ahí, por favor, su petición. Esperamos, ojalá que podamos identificarlo en medio de tantas personas que están ahí, pero si no fuese así, de todas maneras estaremos haciendo una oración general en donde, sin duda alguna, en la presencia y en la omnisciencia de Dios, no quedará por fuera su petición. El tema que, bueno, también quiero decir, perdónenme antes de entrar aquí, quiero decir que anticipadamente, ¿verdad? Mañana estamos siempre con la transmisión interdenominacional, orando como cuerpo de Cristo en la ciudad. Al final vamos a conseguir el nombre y el sitio para que usted pueda conectarse con el pastor
que va a estar dirigiéndonos en ese tiempo. Un saludo a nuestros hermanos y hermanas allá en los Estados Unidos, en algunos lugares de Europa. Que Dios les bendiga, hermanos amados, amigos y hermanos y pastores, amigos que entran en esta transmisión para compartir este tiempo. El tema que hemos estado anunciando hoy, por el cual hemos estado orando y por supuesto buscando, estudiando, informándonos de la historia bíblica y procurando encontrar en el Señor enseñanzas y lecciones de valor práctico para cada uno de nosotros. Hemos estado orando para que esta palabra santa, esta palabra fiel, pueda impartirnos hoy por su gracia, no solamente el conocimiento, no solamente el relato bíblico, pero que también pueda impartirnos a nuestro espíritu, a nuestro corazón, pueda impartirnos esa presencia, esa unción renovadora, esa palabra que obra cambios, que transforma nuestro pensamiento, nuestro corazón y que nos ubica en una posición de fe en donde podemos echar mano de las verdades eternas de Dios para vivirlas el día de hoy, para ponerlas en práctica en nuestro diario vivir. Esa es la gran bendición del tema de la Biblia. La palabra de Dios tiene esa gracia, esa sobrenatural capacidad impartida por el cielo mismo, por Dios mismo, de ayudarnos, de salir a nuestro encuentro frente a todas las vicisitudes que pasamos en esta vida y de todas las luchas que es parte de la vida cristiana. Así que esta palabra es maravillosa. Yo he estado orando y seguramente ustedes también, porque hemos estado pidiendo oración por estos temas para que podamos ser bendecidos, fortalecidos y equipados para seguir adelante en los caminos del Señor. Estad quietos y ved la salvación de Jehová. Este es el tema. Es el texto íntegro tomado de uno de los versículos del capítulo 20 de Segundo de Crónicas, ¿verdad? Donde se relata toda esta historia sobre la cual vamos a estar reflexionando, conociendo y extrayendo las verdades preciosas de ese pasaje para nuestra bendición. Así que el tema es: estad quietos y ved la salvación de Jehová. Entonces mi esposa aquí me quiere bendecir con una agüita. Gracias, muchas gracias. Ok, vamos a colocarla por acá. Sí, gracias. Muy bien. Estad quietos y ved la salvación de Jehová. Es una frase que un profeta le dijo a un rey juntamente con todo su pueblo en los atrios del templo de Jehová en el momento histórico que se registra este evento. Estad quietos, le dice Dios al rey y a todo el pueblo, y ved la salvación de Jehová. Yo quiero relatar de manera encapsulada, de manera resumida, este pasaje, porque cuando uno se va al Antiguo Testamento para predicar, los pastores lo saben, hay que ponerle el contexto histórico, hay que hablar de qué fue lo que pasó ahí, y a partir de conocer ese relato, partir para desarrollar el tema. Así que se lo resumo, creo yo, rápido. Resulta que Josafat, el capítulo 20 de Segundo de Crónicas, todo el relato está a partir del verso 1 hasta el verso 30, ¿verdad? Naturalmente, por lo extenso del pasaje no podemos darle lectura, así que lo vamos a resumir. Pero ahí está la cita que es precisamente el respaldo de la historia que vamos a compartir. Josafat es el rey de Judá en este momento. Todo el reinado de Israel, después de la muerte de Salomón, se dividió, ¿verdad? Y quedó el reino del sur, que es el reino de Judá, que en este momento es Josafat el rey, y el reino del norte, de las 10 tribus de Israel. Ese era el reino norteño, ¿verdad?
Y en ese momento era Acab, el rey de Israel, ¿verdad? Cuya capital era Samaria en el norte. Y bueno, así está ahí el momento. Josafat es el rey de Judá y la capital era Jerusalén y las dos tribus de Judá estaban por ahí dispersas, ¿verdad? Alrededor de la capital de Jerusalén. Y se relata, mire qué cosa, que vienen unas personas con una noticia para Josafat. Y la noticia es, sin exagerar exactamente como está en la palabra, una noticia profundamente crítica. Una noticia difícil de oír y de procesar. Porque resulta que unas naciones gentiles o paganas, enemigas históricas del pueblo de Israel, se juntaron en una multitud extensa, enorme. Y eran naciones, no solo una, sino 3 naciones se juntaron contra el pequeño reinado de Judá en comparación a esa multitud. Y la Escritura nos dice que cuando Josafat escuchó esa noticia, en varias versiones se expresa de diferentes maneras la reacción de él para describir su condición anímica cuando escuchó la noticia. Dice, algunas versiones dice que se asustó, que se afligió, que sintió miedo. Otras versiones dicen que se sintió terror. Y es que no era para menos. En realidad, el pasaje lo que está relatando es que son 3 naciones contra una pequeña nación en comparación. Entonces era una cosa terrible. Era no sé si quepa la comparación, pero era como que nuestra hermana República del Salvador, con su geografía y su cantidad de habitantes, se enfrentara, qué sé yo, a la población de México, ¿verdad? Era una cosa desproporcional. Así que solo hago esa referencia para que entendamos más o menos de qué estamos hablando. Entonces, mis hermanos y hermanas, dice la Escritura que Josafat, cuando escuchó la noticia, mire qué cosa, no solamente sintió todo eso que ya relaté, sino que de inmediato el hombre, convoca a toda la gente del reino de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, los convoca de inmediato a un ayuno. Y dice la Escritura que la gente se vino, toda la gente de Judá. Vinieron familias, padres, hijos, y se nos relata en el pasaje que estaban en los atrios de Jehová, ahí en Jerusalén, ahí se juntó toda la gente, y dice que estaban las familias ahí con sus esposas, sus esposos, sus hijos y los niños pequeñitos. ¿Se imagina usted ese cuadro tan conmovedor? Toda una convocatoria nacional en la presencia de Dios, en el templo de Dios, buscando su rostro, buscando su misericordia, buscando su ayuda. ¡Qué tremendo! Y a mí lo que me impacta, y de eso vamos a estar hablando más adelante, es la actitud de Josafat. Bueno, de hecho Josafat, si hemos de revisar un poquito su historial espiritual, fue un buen rey, con sus altas y bajas, ¿verdad? Pero fue un hombre temeroso de Dios, respetuoso de la ley de Jehová, ¿verdad? Empezó de 35 años a reinar en Judá y más tarde reinó por 25 años más. Y el registro de su historial espiritual, digamos, ¿verdad? Muy bueno, un hombre de Dios. Y él lo único que pensó, ok, aquí estamos ya frente a una cosa de una crisis inminente y de una posibilidad de un desastre nacional, ¿verdad? Y se volvió de inmediato el hombre a Jehová y convocó a toda la gente, y toda la gente ahí con él están afligidos, están orando. Y bueno, y Josafat también, mire qué cosa, ¿verdad? Y esto es bien importante. Solamente lo menciono así a grandes rasgos, ¿verdad? Él inmediatamente en su oración dice que se levantó en medio de la multitud ahí y empezó a orar. Y mire usted el contenido de la oración. Él dijo, Jehová dice, mire qué cosa, dice Jehová, no sabemos qué hacer, tenemos miedo. Mire, admitiendo su condición, no sabemos qué hacer.
y sobre ti hoy fijamos nuestros ojos. Estamos afligidos, estamos en angustia, estamos bajo amenaza. No sabemos qué hacer. No tenemos una reacción competitiva para pelear con semejante ejército. No tenemos la capacidad. No tenemos los recursos militares ni estratégicos. Contra esta gente es imposible. Estamos hablando, Señor, dijo él, estoy parafraseando su oración, estamos en aprietos. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. O dicho de otra manera, hoy nos dedicamos a buscar tu rostro. Y cuando él está haciendo esa oración, en la misma oración dice algo que es importante para nosotros también. Y es esto. Él dice, Dios dice, quiero recordarte que este templo se construyó, mire, como un recurso espiritual, como un punto de encuentro contigo y toda tu nación, para que cuando tuviéramos amenazas de muerte, porque habla de la espada, para que cuando tuviéramos amenaza de pestes, cuando tuviéramos amenazas de hambres, aun cuando estuviésemos con problemas recibiendo un castigo por nuestra culpa o por nuestros pecados, nosotros podamos venir a ti, a este lugar, a buscar tu rostro, a escuchar tu voz y poder ser bendecidos con tu ayuda. Eso es lo que está diciendo Josafat en los oídos del Señor. Pero menciona algo más. Dice Dios, y es como una especie de reclamo, dice Dios, ¿cómo es posible cuando tú nos sacaste de Egipto rumbo a la tierra prometida? Cuando Israel salió de Egipto salieron con tal autoridad, con tal presencia de Dios, con tal respaldo de Jehová bajo el liderazgo de Moisés, que cualquier tribu, cualquier nación, cualquier pueblo que se les atravesara en el camino, sencillamente ellos los consumían, los destruían. Pero mire qué interesante, le dice aquí Josafat, cuando íbamos a pasar por Moab, por la nación de los moabitas, de los amonitas, tú no nos permitiste, nos prohibiste que los destruyéramos. Mire, así que tomamos otro camino y les perdonamos la vida. Mire qué interesante. Y ahora, Señor, dice Josafat, son ellos los que nos están declarando la guerra. Así que dice Josafat, operando bajo el principio de la recomendación paulina, que dice, no os venguéis vosotros, citando Pablo al Señor, mas dejad a él su ira, porque dice la palabra, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Eso es lo que está haciendo Josafat. Ellos han venido contra nosotros, nosotros les perdonamos la vida a ellos cuando salimos de Egipto y ahora ellos están confabulados y conspirando contra nosotros. Y mire lo que está diciendo, vienen contra nosotros a quitarnos la heredad que tú nos distes. Aquí la gran tentación del predicador, ¿verdad? Este servidor suyo, de detenerme un rato en las interpretaciones de todas estas frases. Pero solo déjeme decirle algo rapidito, porque todavía no he entrado a los puntos, ¿verdad? Estamos haciendo un esbozo general. Solo quiero decirle esto, hay cosas que son suyas como herencia de parte de Dios, mi hermano y mi hermana, son suyas. Y que en el andar del tiempo Dios se las ha dado, usted las ha tomado mediante obediencia, mediante oración, que son para usted, que son para su familia, que son para sus generaciones, que son suyas, son heredades que Dios le ha dado. Y estos ataques en particular tienen el propósito de despojarlo de esas herencias. Eso es lo que está diciendo Josafat acá. Y también está diciendo, nosotros les perdonamos la vida a ellos y ahora ellos nos pagan de esa forma. Así que el ataque no solamente es un ataque que tiene que ver con el peligro de la muerte, ¿verdad? Ni del ser subyugados como esclavos de todas esas naciones, pero también tenía un componente de injusticia. Y eso molesta porque cuando una persona le hace bien a alguien, ¿verdad? Y luego le retribuyen de una manera mala, de una manera totalmente incoherente,
no deja de lastimar el corazón, no deja de provocar daño, ¿verdad? Entonces, entiéndase esto pues como el sentir de Josafat, donde él está haciendo un reclamo delante del cielo. Él está diciendo: Dios, haz algo tú, haz algo tú. En este momento no nos podemos defender, volvemos a ti, pero tienes que hacer algo porque esta gente nos está pagando con la moneda que nosotros no les pagamos a ellos. Muy bien. Déjeme ahora decir algo, y es que hay que rescatar forzosamente esta frase para que podamos entender la importancia del tema y la aplicación del mismo. Fíjese bien, dice el Señor a Josafat y a este pueblo: estad quietos y ved la salvación de Jehová. Cuando se está bajo presión, cuando se está bajo una intensa lucha, cuando estamos experimentando en carne propia, no la crisis o el problema de otros, sino la nuestra propia, es difícil estar quietos. No es fácil. Es decir, desde que nosotros nacemos, desde que empezamos nuestro desarrollo de la vida, en las etapas de la niñez, la adolescencia, la edad adulta, aprendemos por naturaleza a estar en movimiento, a estar batallando contra la vida, luchando contra diferentes frentes en el caminar de la vida. Aprendemos a pelear, a desquitarnos, aprendemos a hacer las cosas. Bueno, vivimos como en una especie de selva, así nos enseña la vida sin Dios, a pelear contra todo, ¿verdad? Entonces nos entrenamos para defendernos, nos entrenamos para buscar las maneras de salir adelante por nuestra propia cuenta, ¿verdad? Eso es así, desde que nacemos. Seamos o no seamos cristianos, así aprendimos todos. Y aquí lo que Dios le está diciendo a Josafat y al pueblo de Judá, quiero decirles que no es fácil, no es una petición fácil, honestamente. Cuando a veces alguien se acerca y nos dice: mire, hombre, no se preocupe, tenga paciencia, Dios lo va a ayudar, cálmese, estése quieto. No es fácil, ¿verdad? Y Dios lo sabe, y nosotros lo sabemos. Sin embargo, mire usted, aquí es donde ya la palabra apela al elemento que se llama fe, ¿no? Dice la Biblia: mas el justo por la fe, no por los sentimientos. No por lo que tengamos de conocimiento, no por lo que tengamos de trayectoria, de experiencias, de habilidades humanas, de nuestros estatus. No tiene nada que ver eso. Aquí la palabra siempre apela a la fe. Le está diciendo a Josafat: mira, Josafat, vos sos rey. Vos sos una persona que tiene un ejército y que conoce de la estrategia militar y que sabe cómo defenderse y pelear las batallas de Judá. Claro que sí, pero Josafat, este no es el momento, quiero que te quedes quieto, ¿verdad? Y también lo mismo le está diciendo a Judá, y por cierto, lo mismo nos dice a nosotros, ¿verdad? Estad quietos. ¿Qué significa eso? Fíjese que aunque esa frase de apenas 2 palabras, ¿verdad? Estad quietos, aunque es tan corta y tan escueta, tan sencilla, mire que cuesta entenderla a la luz de la palabra. Estuve buscando por todos lados y es interesante cómo lo ven diferentes comentaristas. Y claro, cada quien tiene su punto de vista. ¿Qué es estar quietos? Porque eso tiene que significar algo y tenemos que entender el significado para que podamos comprender el resto de la aplicación del mensaje. Ok, muy bien. ¿Qué significa estar quietos para nosotros hoy? Para Josafat y para Judá tuvo su propia aplicación, su propio entendimiento, ¿verdad? Pero para nosotros hoy, ¿qué significa? Usted pregunta: mire, pastor, estoy en situaciones muy difíciles. Bueno, no es nada novedoso. Estamos en una situación crítica desde muchos puntos de vista, de muchas maneras, de muchas formas. ¿Y qué significa eso para mí hoy? El que Dios me diga a través de su palabra: mira, hijo, hija, estate quieto, ¿verdad? ¿Qué significa? Muy bien, yo escribí en mis notas con la idea con la intención de tratar de entender qué significa esto, y luego a partir de entonces vamos a entrar pues al desarrollo del tema, ¿verdad? Del mensaje. Muy bien,
Déjeme mencionarle acá mis notas. ¿Qué significa, a la luz de la palabra, estad quietos? En el relato, aquí estoy ya leyendo mis notas para ustedes, en el relato de estos eventos, ¿verdad?, que hemos descrito, se encuentra la manera de cómo mantenernos quietos. Es decir, el pasaje nos dice hoy de cómo mantenernos quietos. ¿Qué significa eso? Y cómo estar quietos en una batalla que estemos experimentando, cualquiera sea la magnitud de esa batalla, ¿verdad? Y se nos invita a estarnos quietos en esas batallas donde es Dios, mire qué tremendo, es Dios quien se dedica a pelear esa batalla y ganarla para nosotros. ¡Qué tremendo! Dios nos va a decir en esta tarde y en el transcurso probablemente de los próximos domingos, porque tengo algunos puntos ahí que seguramente no los vamos a poder evacuar en esta tarde. Pero Dios nos va a decir en medio de nuestras luchas, de nuestros conflictos, de todas las cosas que nos toca enfrentar como cristianos, ¿verdad? Como familia, como comunidad y nación, cómo aprender a estar quietos entre tanto que Él, Dios, el Dios de los cielos, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Josafat y de Judá, se dedica a pelear y ganar esa batalla para nosotros. Sí, mi hermano, su batalla y la mía. Él quiere enseñarnos cómo se hace eso. Así que, ¿qué significa estar quietos? Mire lo que voy a decirle lo que no significa, ¿verdad? Vamos a empezar por ahí. No significa lo que no significa estar quietos. Primero, no significa estar pasivos espiritualmente. Es decir, algunas personas, y a veces uno siente esa tentación equivocada, cuando dice Dios, ok, calmate, estate quieto, uno puede pensar que tiene que ver con volverme pasivo espiritualmente, es decir, dejar de orar, dejar de leer la palabra, dejar de obedecer y dedicarme a una suerte de vida pasiva y andar por ahí simplemente confiando que Dios está haciendo algo, mientras yo me dedico sencillamente a descuidar todas mis responsabilidades cristianas y volverme un pasivo. Y eso, mire, eso se muestra y se manifiesta de diferentes maneras. Una persona que está diciendo, pidiendo oración por él o por ella, pero nunca hace la parte que le corresponde. Un esposo que está diciendo, amor a la esposa, a los hijos, oren por mí, pero nunca hace el esfuerzo por dar un paso concreto de obediencia y decidirse de una vez por todas. Eso se llama pasividad espiritual. O el típico creyente, hermano y hermana en la fe, que en medio de sus problemas y de sus luchas y sus dificultades familiares, personales, etcétera, etcétera, dice, no, yo todo se lo dejo a Dios. Yo vivo por fe, el Señor está obrando, pero lo que quieren decir con eso es, confía tanto en el Señor, pues, que no se da el tiempo para buscar su rostro, que no se da el tiempo para interpretar su vida espiritual, no se da el tiempo para evaluar la condición espiritual de su familia, si hay que hacer cambios, si hay que corregir cosas, si hay que cambiar temas de conducta, es decir, la parte que sí le corresponde hacer, ¿verdad? Entonces no es un asunto así de que el típico refrán ese, ¿verdad? O el dicho de que hace como el avestruz, dice que mete la cabeza en la arena y se olvida y creyendo que está protegido. No es así. Eso no es estar quieto. Eso es ser pasivo. Y vale decirlo, es una irresponsabilidad espiritual, ¿verdad? Hay personas que se rodean de un montón de gente que dice, ore por mí, a todo mundo le piden oración, pero nunca hacen nada. Yo estaba pensando la vez pasada, no lo mencioné en el mensaje, pensaba ¿se acuerdan? Estuvimos hablando de la fe de Noé. Yo no sé si pasó o no, pero yo decía, bueno, ¿qué tal si Noé se bajó del barco mientras los animales todavía no acababan de entrar y se acercaba? Porque había multitud alrededor del arca para ver el gran espectáculo de los animales y todo. Yo pienso que Noé, quebrantado del dolor en su corazón por lo que estaba a punto de venir, todavía se bajó del arca para tratar de hablar con algunos ahí cercanos de la multitud, decirle, mira, fulano,
Venite, hombre, subite, estamos a tiempo. Decirle a tu esposa y a tus hijos que se suban. Y fíjate que yo pienso que algunos le han de haber dicho, no, hombre, Noé, mira, es que la verdad es que tengo unos compromisos para mañana, hombre. Yo con gusto me subiría a esta cosa, pero en realidad no puedo. Orá por mí. Mira, hay momentos que no se trata de orar, se trata de actuar, de obedecer, de dar pasos concretos de compromiso con Dios, de abandonar conductas, de abandonar pecados, de darle la espalda a lo malo y volverse a Dios. Muy bien, entonces, estar quieto no significa ser pasivos espiritualmente hablando. 2, no significa dejar de hacer lo que sí me corresponde hacer. Ya lo venía yo mencionando en la primera consideración. Significa pues, estar quietos no significa, como ya lo mencioné, dejar de hacer la parte que me corresponde. Porque al hacerlo estoy diciendo, Señor, no estoy dejando de cumplir mi responsabilidad de buscarte, de conocer tu palabra, de obedecerte, Señor amado. Aquí estoy obedeciéndote, pero a la vez guardando la quietud. Ya vamos a decir en qué sentido. Muy bien, ahora, ¿qué significa entonces, pues, estar quietos? Aquí está la definición. Estar quietos, mis hermanos y hermanas, en la batalla, en la lucha, significa dejar de reaccionar y de hacer cosas en nuestra propia carne. Mire, nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma siempre está reaccionando, siempre está buscando la manera de hacer todo en sus capacidades, en sus esfuerzos. Todos tenemos esa tendencia a que cuando estamos atravesando situaciones difíciles, sí, oramos un ratito por ahí, sí estamos en la presencia de Dios, pero estamos orando ansiosos y ya dándole vuelta a la cabeza, ¿qué voy a ir a hacer? A nomás levantarme de la oración, en vez de dejar que mi espíritu repose en Dios, en vez de dejar que mi mente repose en la palabra de Dios, en vez de dejar que mi alma sea saturada por la presencia del Espíritu Santo para poder experimentar la paz, la quietud, la presencia de Dios y así poder levantarme y experimentar una quietud en mi alma y en mi mente, donde no voy a empezar a hacer cosas contrarias a lo que estoy esperando. Si le he pedido a Dios que intervenga en una situación, no voy a estar haciendo cosas humanas, carnales, triquiñuelas para que las cosas sucedan a mi favor y tratando de manipular circunstancias. No, eso no es estar quieto en la presencia de Dios en medio de nuestras batallas. Mire qué cosa. Significa pues dejar de reaccionar. Mire, vamos a orar, leemos la palabra, buscamos la presencia y nos levantamos en una santa quietud que espera, con esperanza, con alegría, con gozo, que en el transcurso del día, de la semana o de los meses que vienen, Dios ha de responder. Mire, ojo acá con esto que quiero mencionar, mis hermanos y hermanas. Si somos nosotros los que vamos a salir a pelear a nuestra manera, porque como repito, hay gente que puede estar orando y ayunando, pero igual cavilando de qué manera sale del asunto en sus propias fuerzas, en su propia astucia, en su propia capacidad. No es así, no es así. Si somos nosotros los que vamos a salir a pelear a nuestra manera esa batalla, ¿sabe qué va a suceder? El Señor se hará a un lado y nos dejará fracasar. Hay muchas personas, y yo creo que a todos nos ha pasado, honestamente, en algún momento o en otro de nuestra vida cristiana, que nos dedicamos a orar y ayunar, cosas que no son malas. De hecho, acabamos de leer que fue una de las primeras cosas que hizo el rey Josafat, pero acabamos de orar y de ayunar y pensamos que de esa manera le torcimos el brazo a Dios para que opere a nuestro favor y salimos y empezamos a hacer las cosas a nuestra manera. Entonces Dios dice, ok, como vos estás peleando, yo me voy a un lado. Y entonces nos encontramos entrando no a un terreno de victoria,
no a un terreno de bendición, no a un momento de intervención divina a nuestro favor, sino que estamos entrando otra vez en un camino hacia abajo que nos lleva a la derrota espiritual, aún cuando se supone que hemos estado buscando a Dios. Así que, mis amados y mis amadas, con quienes hoy compartimos este espacio, esta transmisión, estar quietos es tener la convicción, repito, es tener la convicción, la certidumbre en el corazón de que Dios se está moviendo. Mire, en esa situación en particular suya y mía, estamos orando y nos viene una convicción del Espíritu de que Él está obrando y Dios se está moviendo. ¿Sabe por qué? Porque yo no me estoy moviendo, yo estoy quieto, esperando en fe, expectante en fe, viendo el obrar de Dios a favor de mi vida, a favor de mis peticiones. Ahora, uno se preguntaría, ¿por qué Dios lo hace así, pastor? Bueno, ¿sabe por qué? Aquí se lo leo. Es porque Dios, y solo Dios, y nadie más que Dios, es el dueño de toda la gloria y de toda la honra, y Él no la compartirá con nadie. Dice la Biblia que Dios no comparte su gloria con nadie. Si nosotros ganamos victorias, si nosotros hacemos cosas para ayudarle a Dios en nuestras batallas, honestamente habrá algo en el interior de nuestro corazón y de nuestro espíritu, donde nosotros sabremos que no lo hizo del todo Dios. Entonces no vamos a aguantar la tentación de robarnos un poco de su gloria, de robarnos un poco de su alabanza. Y máxime cuando la gente viene y le dice, óigame, qué bien lo hizo, qué bien manejó eso, cómo salió de esa situación, cómo usted... Entonces allá en el fondo usted se da una palmadita y dice, sí, lo hice. ¿Dios me ayudó? Sí, pero realmente yo puse también una buena cuota de la solución para este problema. No podemos, Dios no permite compartir su gloria con nadie. Mire usted la situación de Josafat y todo Judá. Ahí no había ninguna forma, no había manera. El gran problema, pienso yo, nuestro, mis amados y amadas, es que nos cuesta rendirnos y prepararnos para que Él y solo Él se lleve la gloria. Sin embargo, tenemos que hacerlo para que podamos experimentar las grandes bendiciones de Dios, las grandes respuestas de Dios, mientras nosotros permanecemos quietos delante de su presencia. Muy bien. Con este trasfondo de introducción, mis amados, ahora necesitamos irnos al texto, a la palabra, ¿verdad? Porque sí vamos a citar la Biblia que está ya en este pasaje y los pensamientos claves para todos nosotros. Revisemos, aprendamos y apliquemos la manera en que lo hizo Josafat y todo Judá con él. Primero tenemos que entender, y aquí entramos al primer elemento, al primer aspecto, que es una de las lecciones básicas, muy importantes y muy determinantes en nuestras victorias, en medio de nuestras batallas, para que podamos ver la manifestación de nuestro Dios mientras esperamos en una santa quietud. Entendamos esto. Verso 2 del capítulo 20 de Primero de Crónicas. Aquí se los leo. Dice la palabra de Dios: y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí, están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Lo primero que tenemos que entender en este pasaje, mis amados hermanos y hermanas, es que el día de la batalla, fíjese qué cosa, el día de la batalla, de esta magnitud, porque déjeme aclarar algo que es importante.
En la Biblia se habla de los diferentes niveles de batalla que el pueblo de Dios y la iglesia del Señor atraviesa en diferentes momentos de su peregrinaje al cielo. Hay batallas que podríamos llamar que son batallas de batallas domésticas de la fe. Problemitas, luchas, malestares del día, conflictos pasajeros con alguien, cosas del camino, ¿verdad? Son como, digámoslo así, las batallas domésticas de la fe, que con ellas peleamos en el día con día, ¿verdad? Son incómodas, son difíciles y a veces pueden echarnos a perder el día y terminar la noche un poco afligidos y angustiados por situaciones que se dieron en ese día. Son batallas y no se pueden menospreciar ni subestimar, pero no estamos hablando de eso ahora. Estamos hablando, inclusive hay batallas que son un poco más intensas, ¿verdad? Donde nos encontramos luchando con una situación más fuerte, más complicada, que no tiene que ver simplemente con la duración de un día, sino que puede ser un tiempo mucho más prolongado, ¿verdad? Y son batallas difíciles, pero aún con todo, son batallas de alguna manera, pues manejables, de alguna manera, sí son intensas y difíciles, pero todavía no estamos hablando de eso, ¿verdad? La batalla sencilla, si cabe la definición, es cuando enfrentamos un enemigo a la vez, un problema a la vez. Puede ser un tema de salud a la vez, puede ser un tema financiero a la vez, etcétera, etcétera. Pero son contrincantes en la adversidad espiritual que tiene que ver con una batalla a la vez. Pero aquí, mis amados, escuche bien, aquí tiene que ver con ese día donde la batalla viene con enemigos múltiples. No estamos hablando de un problema, estamos hablando de 3 ejércitos numerosos que se levantan contra Josafat y contra el reino de Judá. 3 ejércitos enormes. No es lo mismo pelear en un ring con un contrincante que pelear en un ring con 3 contrincantes. Usted puede recibir el primer golpe, se va a la lona y mientras empieza a recuperar el sentido y trata de levantarse, viene el otro golpe, ¿verdad? Que lo vuelve a tirar y cuando empieza a sentir que la tierra se le da vueltas por todos lados y trata de levantarse, viene otro, ¿verdad? Entonces es una batalla con enemigos múltiples. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento donde encontramos precisamente a un hombre de Dios, porque miren, no necesariamente las batallas, mis hermanos y hermanas, puede hacer que nos las provoquemos, claro que sí, ¿verdad? Por descuidos, por pecados, por lo que sea, pero no necesariamente. Hay momentos donde tú, al andar con Dios, a veces cuesta oír esto y digerirlo, pero es la verdad, y es la verdad la que nos hace libres. A veces andando con Dios, amando al Señor, sirviendo a tu Dios, caminando con integridad delante del Señor, puede aparecer una batalla sin que tú la provoques y sin que tú la invites, simplemente aparece, viene, ¿verdad? Y puede ser una batalla múltiple. Y un ejemplo de eso en el Antiguo Testamento está en el libro de Job, capítulo 1, del 14 al 22. Ahí se nos describe que este hombre, que era varón justo, temeroso de Dios, apartado del mal, y por cierto, en su momento uno de los hombres más ricos del Oriente antiguo, ¿verdad? Era un patriarca, un hombre de Dios, temeroso de Dios, un ejemplo de fe. Mire, no era una persona mala, malvada, no era una persona irreverente, irrespetuosa, ni siquiera era digámoslo así, un cristiano a media, sino que un hombre totalmente consagrado a la fe, al Señor, a Dios, a Jehová su Dios. Y sin embargo se nos relata en este pasaje, ¿verdad? De Job capítulo 1 del 14 al 22, dice que de inmediato llegaron, creo que fueron 3 criados, a decirle: mira, Job, fíjate que
cayó fuego del cielo y vino un desastre y vinieron unas naciones enemigas tuyas y mataron a los criados y destruyeron el ganado, las ovejas. Y entonces dice que no había terminado de hablar el primero cuando aparece el segundo. Aquel da otra trágica noticia y luego viene el tercero para cerrar con broche de oro y decirle: mira, tus 10 hijos estaban celebrando, porque eran 7 muchachos y 3 hermanas, ¿verdad? 10 en total, estaban celebrando ellos en su casa de campo, compartiendo su banquete, su tiempo. Y mira, vino un gran viento, un terrible huracán, le dio vuelta a la casa y tus tres hijos murieron. Óigame, esa es una batalla con enemigos múltiples. Cuando viene el problema de manera simultánea de la salud, el problema de las finanzas, de manera simultánea, un problema relacional conflictivo donde por todos lados sientes como que la vida se te vino encima. Sientes como que hay una convocatoria del mal en tu contra, algo se soltó contra ti y en forma múltiple. Ves acá y aquí hay un enemigo, ves acá y hay otra amenaza, ves acá, y entonces sientes justamente lo que Josafat y Job sintieron. Y bajo esta situación que nos toca vivir, dígame usted si no estamos enfrentando batallas con enemigos múltiples. Claro, situaciones de salud, situaciones económicas, panoramas oscuros, presagios que el mundo está hablando de lo que viene en el periodo post-pandemia. Son enemigos múltiples. Y de remate estás luchando con situaciones y temores personales, con miedos, con frustraciones, con temores que te asaltan, con ansiedades. Estás pensando en tus hijos, qué pasará con ellos, cuál es el escenario próximo para ellos. En fin, es como una batalla en diferentes frentes. Esa es la batalla múltiple. Y mis hermanos y hermanas, esa es la definición y la crisis de Josafat de Judá, y probablemente sea tu crisis, sea tu lucha el día de hoy. Job tuvo pérdidas materiales, claro que sí, y simultáneamente experimentó pérdidas humanas de sus trabajadores y también pérdidas familiares entre esas pérdidas humanas, que fue mucho más sentido, más difícil. Probablemente haya alguien en esta transmisión que todavía carga el dolor cercano de una pérdida familiar. Probablemente haya alguien en esta transmisión experimentando la desesperanza frente a la enfermedad. Hay, como en el caso de Job, tuvo una pérdida de estatus. Él era un hombre prominente, importantísimo. Era un referente de ejemplo en su comunidad y sin embargo, el enemigo le despojó y encima de eso, mire usted, hablando de enemigos múltiples, que no lo anoté aquí, pero encima de eso, la esposa de Job, que generalmente la Biblia, bueno, no generalmente, así la describe. La esposa es la ayuda idónea, es decir, el respaldo, es la contraparte, es el recurso que complementa espiritual, moralmente y físicamente a su esposo. Esa señora que debería estar ahí para apoyar a Job, lo que le dice es: mira, después de todo esto que te ha pasado, convencete, mejor maldecí a Dios y morite. Mire, de quien esperaba él palabras de aliento. ¿No es cierto que cuando enfrentamos estas batallas en ese día con enemigos múltiples, esperas algo de alguien, una palabra de consuelo, de aliento, de fortaleza, de comprensión, y de repente te encuentras con alguien que en realidad lo que está haciendo es colocando la lápida sobre tu tumba espiritual, lapidándote, ¿verdad? Y aún Job perdió posibles aliados estratégicos también, sí, porque los enemigos que vinieron para atacar a los criados y matarlos eran unas naciones cercanas con quienes Job
procuraba mantenerse en paz y compañerismo y colaboración mutua, pero en este momento también le declaran la guerra y destruyen el recurso humano que poseía Job. Mis hermanos y hermanas, lo primero entonces que hay que entender, que no importa, escúcheme bien, no importa el conflicto, no importa, para usar una frase por ahí que describe a cabalidad esto que estoy mencionando, no importa que te esté lloviendo sobre mojado, no importa. No importa que estés enfrentando por todos lados. Quiero decirte que el Dios nuestro, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel, en la persona de Jesucristo, que nos salvó, que nos lavó con su sangre, que derramó sobre nosotros su Santo Espíritu, que nos ha dejado su bendita palabra, todavía su voz, todavía su presencia, todavía su poder está con nosotros para decirnos, para gritarnos en nuestras mentes y en nuestros corazones, hablando a nuestra fe: quédate quieto. Sigue clamando, sigue orando, sigue esperando, que la respuesta está en camino. Su bendición, su presencia está en camino. Todavía Dios habla hoy, pero tienes que seguir. Y más adelante lo mencionamos, y de una vez, para no caer en una repetición innecesaria. De una vez vámonos al aspecto, al punto número 2, que es donde quiero entrar en esta parte para tu ánimo, para afianzar tu fe y tu corazón en la ruta correcta de cómo estar quietos en medio de la batalla. Número 2, permitamos, porque eso lo permitimos nosotros o no. Tenemos el libre albedrío, la capacidad de escoger cuál es la ruta que vamos a tomar en medio de nuestras batallas, ¿verdad? Es como encontrarnos en un punto de decisión. Vamos a definir si vamos a ganar o vamos a perder. Por eso necesitamos permitir que el día de la crisis, el día de la batalla, nos va a abrir las puertas a las grandes oportunidades en Dios. Por favor, escuche esto, y escúchelo, por favor, con sus oídos de fe. Permitamos que el día de crisis, de la batalla múltiple, nos abra las puertas, porque si nosotros adoptamos una mala actitud en la batalla, si decaemos, si nos afligimos al punto de darle la espalda a Dios, a la oración, a la búsqueda, a humillarnos en su presencia, escuche, podemos cerrar las puertas a las grandes bendiciones, a las grandes victorias, a las grandes respuestas del cielo. Podemos cerrarle las puertas a las grandes oportunidades para convertirnos en mejores hombres y mujeres de Dios. A mí me gusta, mire lo que dice el verso 9. Yo quiero que ahí mi hijo lo coloque en pantalla. Verso 9, voy a leerlo también yo acá. Mire lo que dice. Aquí está. Dice, está hablando Josafat. Mire lo que está pronunciando en la presencia de Dios. Si mal viniere sobre nosotros, sea espada, que es peligro, ¿verdad? Que es muerte, sea castigo por nuestros yerros, por nuestros pecados, por nuestros desaciertos. Hay oportunidad, mi hermano, si tú y yo hemos pecado, hemos fallado, si tú y yo hemos errado en el blanco de la fe, si no hemos andado como conviene, quiero decirte que aplicar correctivos en nuestras vidas es parte de la integridad de un hijo y de una hija de Dios. Cuando tú aplicas correctivos, no importa lo que hayas hecho, y te vuelves a Dios, eso es integridad. Claro que sí, porque hay mucha gente que le gusta juzgar y criticar, pero no aplican correctivos en sus vidas. En cambio, a la gente que están señalando es gente que se está corrigiendo, y eso es una muestra de integridad. Entonces dice él, castigo o pestilencia, mire, pandemia, peste, o hambre, o escasez,
Todas estas cosas que son los problemas que estamos enfrentando, está diciendo Josafat, todas estas situaciones, lo que están provocando en nosotros en este día, dice Josafat, es que nos presentemos delante de ti en esta tu casa. Claro, mis hermanos y hermanas, claro, esa crisis, esa situación que estaba pasando esta nación amada, Judá con su rey, en vez de lanzarlos a la desesperación, en vez de lanzarlos al pánico, en vez de lanzarlos a la huida, en vez de lanzarlos a la depresión, a la aflicción, a la angustia, a la ansiedad, en vez de lanzarlos inclusive a una actitud cínica de decir, bueno, ¿y dónde está Dios? Yo pensé que estaba conmigo. Si es así, no quiero tener nada que ver con este Dios. No, no, no. Ellos dijeron, este es el momento para buscar tu rostro, para humillarnos. Óigame, ¿cómo nos cuesta a los seres humanos humillarnos, hombre? ¿Qué cosa? Tremendo. Cuando vienen los problemas, las dificultades, hombre, ¿qué nos cuesta reconocer? Decir, hombre, sí, yo he pecado, yo he fallado. Claro, Señor. Es una bendición que esta situación es para mí una oportunidad de conocerte a fondo, de conocer más tu misericordia, tu perdón, tu gracia y experimentar una restauración que no tenía en mi vida. Si hay momentos donde necesitamos reconocer delante de Dios y de las personas, hermanos, es un privilegio, es una bendición, es una puerta de oportunidad para que crezcas, para que tu corazón, tu alma se torne humilde, sencilla y sensible a la presencia de tu Dios. ¿De qué nos sirve andar ahí todos encopetados, enojados y prepotentes y altivos? ¿De qué nos sirve eso? Lo único que eso hace es invitar a que el diablo y sus huestes de maldad vengan para que te opriman, para que te dañen, para que afecten tu vida, tu familia. Ese es abrirle las puertas al mal. Aprendamos, permitamos que el día de la crisis se nos abran las puertas de las grandes oportunidades en Dios. En esta crisis en particular que estamos señalando en este pasaje, mis amados, ellos usaron las 3 llaves por excelencia, mire, para atravesar la puerta de una de las mayores victorias en la vida y en el reinado de Josafat. Bueno, de hecho dicen que el pasaje por excelencia, el pasaje de oro, por así decirlo, toda la palabra es de oro, ¿verdad? En términos de valor espiritual. Pero me refiero a ese pasaje muy amado en ese segundo libro segundo de Crónicas. Es el capítulo 20 y ese relato en particular. Porque ahí está dibujado, están los trazos, están las líneas de cómo mantenernos quietos en medio de la batalla. Mire lo que dice, bueno, ya leímos el verso 9, creo que tenemos en pantalla, ¿verdad, Luis? Están esos 3 aspectos, las 3 llaves. En esta crisis, ahí está la llave del ayuno. El ayuno no es aguantar hambre, el ayuno es decir, voy a posponer la comida para dedicarme a la presencia de Dios, porque quiero que Dios me responda en esta situación en particular. Mire, y todo Judá ayunó, desde los adultos a los jóvenes y los niños, juntamente con el rey y sus cortesanos. Ayuno. La llave número 2 se llama oración, ahí está. Ellos oraron, clamaron, se humillaron. Y la llave número 3 fue la alabanza. Fue la alabanza, fue la exaltación y la celebración al nombre del Señor. Déjeme tocar el número 3 y vamos a quedarnos ahí, vamos a dejar pendientes el número 4, 5, 6 y 7. Híjole. Pero bueno, déjeme hablar aquí entonces del numeral 3 como un elemento importantísimo que nos enseña cómo mantenernos quietos en la batalla. Aquí se lo leo a continuación. En tercer lugar, mis hermanos y hermanas, aprendamos a escuchar con fe, con confianza, la voz de las promesas de Dios por encima de la voz del enemigo. Yo no quiero repetir esto. Quiero repetirlo.
Aprendamos a escuchar con fe la voz de sus promesas. Cuando estamos en la batalla, cuando estamos en la lucha, tenemos que aprender a ser intencionados, selectivos, para sintonizar mi oído con las promesas de Dios por encima de las voces del enemigo. Mire, había una gran multitud que venían gritando. Así eran esas batallas. Comenzaban con la primera arma de los guerreros, era el grito, la bulla, y eso provocaba en la nación que iban a atacar un desánimo, un miedo, un pavor. Ya la mitad de la victoria estaba ganada para el ejército que venía a atacar. Esa gente venía gritando, venían sonando las espadas, golpeándolas con los escudos, haciendo gritos y declaraciones que venía el momento de destruir, de matar al ejército enemigo. Entonces, el enemigo tiene una voz en medio de la batalla. Esto es importante. El enemigo no se queda callado, él tiene una voz y va a borbandear tu mente con miedo, va a borbandear tu mente con amenaza, va a borbandear tu mente con pronósticos terribles, oscuros, inclusive va a profetizar sobre tu futuro y va a querer destruir tu esperanza con respecto a ese futuro. Va a diagnosticar cosas malignas que vendrán sobre tu vida. Tú tienes que levantarte y ponerte por encima de la voz del enemigo. Y tienes como nunca que ir a la palabra, agarrar textos, agarrar promesas, declararlas, declarar esos dichos de esperanza y de fe, cantar la palabra, orar la palabra, ponerla en la refri, ponerla en la puerta, ponerla en la pared. Mientras viajas, mientras caminas, debes de ir repitiendo, debes de ir verbalizando la promesa. Y si el enemigo sigue insistiendo en tu mente, tú sigues proclamando las promesas de Dios. Es que es una guerra de palabras, hermanos. Es una guerra donde el diablo dice su dicho en tu contra y tú le repites: el escrito está de la palabra de Dios. Al igual que Jesús en el desierto, cuando enfrentó una batalla múltiple con el hambre, con la sed, con las riquezas, con el orgullo y con el poder milagroso que Satanás le instigó a hacer, él le dijo: mira, Satanás, escrito está. Es que a los cristianos nos falta el escrito está. Nos falta conocer más la Biblia, conocer esa espada gloriosa del Espíritu. Tienes que familiarizarte con el texto sagrado. Tienes que ser intencionado para que cuando el conflicto venga, tú tienes una palabra del escrito está en tu boca. Goliat. Usted y yo recordamos ese pasaje, ¿verdad? Si usted nació en la iglesia evangélica, usted sabe que desde chiquito la famosa historia de la lucha entre David y Goliat. Un niño en comparación, dicen que eran como 17 años, frente a un grandulón llamado Goliat. Por ahí dicen, creo que es en broma, que de ahí viene la palabra goliero, de Goliat. ¿Qué hacía Goliat? Salía todas las mañanas y tardes. Ustedes vengan, si los vamos a hacer trocitos, los vamos a despedazar, los vamos a desmembrar y se los vamos a dar por menú, por comida, buffet a los buitres, a las aves de los cielos. Ese era el discurso de Goliat, es la voz del enemigo. Escuche, mañana y tarde, todos los días. Todo el pueblo estaba amedrentado, comenzando por el rey Saúl, metido en su tienda allá, afligido el hombre y el ejército capa caída. Ese muchachito que había peleado con los osos y los leones allá, defendiendo las ovejas, que conocía a Jehová su Dios y que lo alababa y componía himnos y componía poemas que ahora son los famosos salmos de David. Él que conocía a Dios y que había escuchado la voz de Dios, él que conocía las promesas de Jehová. Él dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará, aunque ande en valle de sombra de muerte. Y cuando llegó a ese valle donde estaba Goliat, aquí estoy, dijo él, en el valle de sombra de muerte, pero no temeré porque Jehová está conmigo. Y hoy me va a dar tu cabeza, Goliat, y la voy a atravesar con la espada, la voy a levantar. Y los que se van a comer la carne de los buitres es tu carne, no es la carne del pueblo de Jehová. Mis hermanos y hermanas, las promesas de nuestro Dios
deben de ser anclas de nuestra fe en medio de las aguas turbulentas de nuestras luchas personales. El problema nuestro, mire, y hay que decirlo porque la verdad, pues, ¿verdad? Que Dios nos ayude. El problema nuestro es que nos movemos de la fe, el enemigo nos mueve el tapete, nos mueve el piso, porque le entregamos nuestra mente al mal, nos volvemos pasivos, nos descuidamos, nos confiamos y nuestra mente vagabundea por cualquier sitio, menos la palabra de Dios. Nos perdemos en la televisión, nos perdemos en las redes, nos perdemos en las voces de la noticia morbosa, amarillista, nos perdemos en argumentos de un raciocinio lejos de la palabra. Y entonces, en esos ambientes, la voz del enemigo prevalece. Por eso es que no puedes estar quieto, porque la palabra no gobierna con paz tus pensamientos, porque la palabra no sustenta tu fe, porque la palabra no es un dicho en tu boca, porque la palabra no gobierna tu alma. Claro, claro, mis amados. ¿Cómo es que vamos a estar quietos en medio de las batallas si no permitimos que el único que puede impartir reposo a nuestro corazón es la palabra de Dios en oración? Sí, hermanos, necesitamos aprender a pelear estas batallas. A manera entonces de repaso y terminando, hemos visto, creo, 3 cosas importantes. Número 1, que hay que entender que la batalla viene con componentes de enemigos múltiples, hay que entenderlo. Número 2, debemos de permitir que en el día de la crisis, que el día de crisis nos abra las puertas para las grandes oportunidades en Dios. Número 3, aprender a escuchar con fe la voz de Dios. ¿Sabe? El versículo 15 y 20 nos dice que el profeta Asías creo que era, se levantó. Bueno, vamos a ver aquí el versículo 15. Déjeme leerle, por favor, para no estar inventando nombres. Dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Jaasiel, sí, Jaasiel, y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, oigan el dicho de Dios, está diciendo. Mire, y tú, rey Josafat, también oye, Jehová les dice esto. Mire, y a mí me bendice, mis amados, para mí es una lección tremenda ver a un rey que se ciñe a la voz de Dios. Es más, ¿sabe qué les dice el rey? Mire lo que dice el verso 20. El rey le dice a todo Judá, les dice, después de que habla el profeta, les dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Mire, creed a sus profetas y seréis prosperados. Usted tiene que ceñirse por el escrito está de la palabra de Dios y creerle a Dios. No creer a los pronósticos del mal, no, créale a Dios, tenga fe, que Dios lo oye, que Dios lo respalda, que Dios le responde. Y oiga los dichos de los hombres y las mujeres de Dios que predican la palabra del Señor con integridad. Óigalos y créales para que sea prosperado. Si usted oye la palabra con un oído ligero, si usted oye la palabra sin el componente de la fe, que fe es confianza, que esa palabra que está oyendo no es palabra de hombre, es una palabra del cielo para usted en su momento actual, en su crisis actual. Usted tiene que agarrar esa palabra. ¿Sabe qué hicieron Josafat y el pueblo cuando escucharon a esa palabra? Se postraron con rostro en tierra, y los levitas se levantaron, los cantores, para levantar una canción de alabanza por esa palabra profética de Dios. Muy bien, termino acá, mis amados. Termino acá. Voy a pedirle a mi esposa, pero antes déjeme orar por esta palabra. Quiero pedirle que ahí donde está, por favor, mi hermano y mi hermana, incline su cabeza, por favor. No tenga pena donde esté, incline su cabeza, no nos apenemos del Señor, ¿verdad?
Ahí incline su cabeza donde está. Quiero orar para que el Espíritu Santo y usted permita que esta palabra llene su corazón de fe. Usted aférrese a esta palabra. Pues no es palabra de hombre, es palabra de Dios para usted. Y dígale, Señor, yo quiero que me enseñes a estar quieto en mis batallas. Enséñame, muéstrame cómo. Tú sabes que mi reacción es empezar a correr, a desesperarme, a buscar gente, y a ponerme mal y a descomponerme físicamente. No, Señor, enséñame cómo es. Enséñame el arte espiritual de mantenerme quieto y de decidir confiar en ti. Claro, vendrán momentos difíciles, por supuesto. Vendrán momentos críticos, como siempre, eso no cambia. Eso vendrá. Pero lo que debe de estar claro es que en medio de esas cosas que vendrán, el Espíritu te enseña, te capacita a mantenerte quieto en fe para que veas la manifestación de su gracia a favor tuyo. Mire qué maravilloso. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te damos gloria, te damos toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración. Querido Señor, yo vengo hoy delante de tu bendita presencia, al trono de tu gracia, tomados de la mano aquí en fe, con todos mis hermanos y hermanas con quienes hoy compartimos este tiempo de transmisión. Y tomados de la mano venimos delante de ti, Señor, para decir, como dijo Josafat, Señor, es una gran multitud, es un gran desafío, es una gran prueba y no sabemos qué hacer, Señor. Así que a ti y solo a ti hoy volvemos nuestro rostro. Espíritu Santo, trae quietud a nuestros corazones. Apacigua las aguas. Calma, Señor, las mareas de nuestros pensamientos. Y haz que nuestra alma, Señor bendito, pueda reposar, pueda descansar en la bendita quietud que imparte tu palabra y tu Espíritu.